Así es que vamos a la palabra del Señor, por favor, vamos a buscar Lucas capítulo 2, versículos del 8 en adelante. Lucas capítulo 2, vamos a leer hasta el versículo 14, por favor. Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 14, y cuando lo encuentre, por favor, nos ponemos en pie para mayor reverencia a la palabra del Señor. Amados hermanos, la Biblia es un libro literalmente sagrado, no por el material, porque es papel como cualquier otro libro, sino que lo que contiene son los pensamientos de Dios, es la voz de Dios. Eso es lo que tiene la Biblia, y por eso es que cuando nosotros abrimos la Biblia, amados hermanos, estamos escuchando lo que Dios dijo. Estamos atendiendo lo que Dios dijo. Si usted quiere escuchar a Dios audiblemente, abra su Biblia y léalo en voz alta. Dios le va a hablar. Dios tiene tanto que enseñar. Y muchas veces andamos preguntando de arriba para abajo porque no leemos la Biblia, no leemos su mensaje. Y es un mensaje atemporal, es decir, que siempre tiene aplicación en nuestra vida, y la Biblia tiene mucho, pero mucho que enseñarnos. Lo tenemos ahí, Lucas capítulo 2, versículos del 8 en adelante. Si tiene su Biblia, si no, ahí están las pantallas, pero leamos todos y hagámoslo de manera audible, la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis. ¿Qué les dijo el ángel? No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel, oiga esto, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, digamos todos: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Oh buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, te imploramos en el nombre de Jesucristo que nos hables al corazón. Agradecidos estamos, Dios, por todo lo que tú has hecho, Señor. Todos los planes de salvación en la vida del hombre se cumplen, Padre. Se cumplen en ti y se cumplen en nosotros. Por eso, Dios, te imploramos que nos hables al corazón y que nos permitas aprender un poquito más, Señor. No queremos ser consumidos, Padre, por el mundo. No queremos ser consumidos por la celebración del mundo y equivocarnos y pensar que es Navidad, es dar regalos. Sino, Señor, queremos tener en nuestra mente el sentido correcto, Señor, del hecho de que tú hayas tomado un cuerpo y te hubieses hecho semejante a nosotros, únicamente por amor, para morir por tus escogidos. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Fíjense, mis queridos hermanos, desde que nosotros pastoreamos en El Salvador, nos vinimos para acá, tardamos quizás 1 año o 2 años en volver a comenzar a servirle al Señor así. Estuvimos apoyando algunas obras en ese tiempo, pero en ese tiempo que estábamos conociendo, ¿verdad? Me decía mi esposa: ¿y cuándo vamos a comenzar? ¿Cuándo vamos a comenzar? Pero yo no tenía un trabajo fijo. Entonces yo le digo: no, mamita, no, perdóname, pero yo no quiero servirle al Señor con hambre. No, tengo que tener un trabajo. Tenemos que estar un poquito más estables para comenzar la obra. Y entonces fuimos comenzando y fuimos ayudándole a otros pastores. Y fíjense que hay cosas que a mí me causaban intriga, causaban mucha curiosidad, porque las iglesias aquí en Estados Unidos, algunas, o mejor dicho, muchas, tienen celebraciones juntas a las celebraciones que nosotros teníamos. Por ejemplo, en la Semana Santa, en lo que El Salvador es la Semana Santa, ya, amados, mire, la Semana Santa ya en El Salvador es la Semana Mayor, es la fiesta de las iglesias. Allá es la semana que más trabajamos, que más le servimos al Señor. Aquí es un poquito más apático, ¿verdad? Aquí es un poquito, la gente se olvida, ¿verdad? Muchas cosas. Entonces, pero me causó curiosidad que el domingo de resurrección, pues en la iglesia que nosotros estábamos apoyando, pues empezaron llevaron huevos y los escondieron, ¿verdad? El conejo de Pascua. ¿Y eso qué es? Decía yo. Y como pues sí, uno que viene y es un poquito más
digamos así, un poquito más religioso allá. ¿Y eso qué será? Y empecé a buscar razones, ¿verdad? Y entonces, y ver la manera como aquí se celebran ciertas fiestas, el día de San Valentín y todas esas fiestas que son fuertes en el sentido de gastar y gastar y gastar. Y la Navidad igual, ¿verdad? Y llegaba a la casa de algunos hermanos con tremendos árboles de Navidad, todo súper arreglado. ¡Wow! Era una montaña de regalos y esa era la Navidad. Y entonces yo estaba consternado y decía, ¿por qué? ¿Qué sentido? ¿De dónde viene todo esto? No me había percatado que nosotros estamos en el centro específico del capitalismo. Amados, esta es la esencia. No hay otro lugar como este país en todo el mundo. Y entonces comencé a investigar. ¿Y de dónde viene esto del conejo de Pascua? ¿De dónde sale? Este es un demonio, decía yo. Y entonces empecé a buscar y no encontraba respuesta. Le preguntaba a los pastores, ¿y esto de dónde es? Y hasta les decía, esto no es de Dios. Y entonces, pero una vez sentado en Discovery Channel, comenzaron a explicar cómo nacieron y cómo se hicieron estas mega fiestas del día de San Valentín, el día de Navidad, y de dónde surgió Santa Claus con su traje rojo, con el jo, 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 ¿verdad? ¿De dónde salió? Y amados, todo, absolutamente todo es mercadotecnia. Todo. Explicaban cómo Santa Claus, en el sentido que nosotros lo conocemos, fue estructurado por la Coca-Cola. Cómo el día de San Valentín fue hecho por imprentas y por empresas que vendían chocolate. O sea, la fiesta ya estaba, pero ellos la hicieron más grande para poder vender. Y así todos. Y Navidad se fue en cuenta. El hecho de que Santa Claus llegara y llevara regalos. Y entonces obligaban a los papás, mira, va a decir que no vino Santa Claus, y a regalarle a los niños, ¿verdad? Y nos metemos en esa misma rueda de mercadotecnia. Somos víctimas de todo eso. Y en mi país no se diga, pues, porque yo soy salvadoreño. Yo sé que no se me nota, ¿verdad? Pero yo soy salvadoreño, amados, y de mucho orgullo. Pero allá 24 y 31 es estreno, brother. ¿Ah? No importa que haya comido salteado todo el mes, pero 24 y 31 hay que estrenar, ¿sí o no? ¿Cuántos salvadoreños vemos acá? ¿Esa es tradición o no es tradición? Así es, pues, y si no estrenamos, había sido un pésimo año, ¿verdad? Entonces vamos nosotros siendo consumidos por todo esto. Y entonces creemos que la fiesta es esto. Y entonces Navidad es una fiesta para dar, para entregar, tener un presupuesto navideño, brother. Aquellos que quizás estaban un poquito alcanzados, uno piensa, ¿verdad? Y hay que comprar. La primera Navidad que estuvimos acá, yo gracias a Dios ya estaba trabajando, y yo recuerdo, yo estaba asustado, pues, porque hay que regalarle a fulano, hay que regalarle a mengano, y aquí no hay con $5 voy a comprar algo. Y entonces se me hicieron casi $2,000, pero para mí era un escándalo, pues, ¿verdad? Que acababa de venir de El Salvador, pero todos hacían lo mismo. Y entonces, y en la casa donde estábamos, yo decía, ¿y a qué hora vamos a orar? ¿Y a qué hora vamos a abrir la Biblia para recordar lo que pasó este día? Y nada, todo se iba en la celebración, en la comida, etcétera, etcétera, y los increíbles arbolitos de Navidad. Pero, amados hermanos, perdónenme, pero todo es mercadotecnia, todo es venta, todo es dinero. Yo quiero traerle a cuenta la verdadera fiesta, la razón del por qué pasó esto. Usted celébrelo como usted quiera. Si usted quiere seguir gastando, no diga, pues ya no voy a gastar, no, porque me van a regañar las señoras. No, si usted quiere hacerlo, hágalo, no hay problema. Pero es necesario que usted conozca. Los cristianos somos personas de fe, somos personas de fe. Y la Biblia dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, que la fe es conocimiento, no es ignorancia. Entonces el creyente no se va donde va la ola de la gente, ¿verdad? Así como decía una canción, ¿a dónde va Vicente? Donde va toda la gente allá en El Salvador, decían eso. Entonces, usted tiene que saber qué pasó.
Y fíjense, amados hermanos, Dios hizo varias promesas, porque usted y yo conocemos que el mundo, tal como está, es un mundo caído. Aunque es hermoso, definitivamente que tenemos un mundo hermoso, pero es un mundo caído, un mundo corrompido. La mayoría de personas no quieren al Dios de la Biblia. Todos tienen una idea de Dios. El que no es negativo con Dios tiene su propia idea de Dios. Y cuando usted le viene y abre la Biblia y le cuenta del Dios de la Biblia, el Dios de Israel, toda la gente dice, esa no es la idea que yo tengo de Dios. Entonces cada persona hace su propio Dios, un Dios personal según mis propias consideraciones y no según la palabra. Le tengo noticias, mi querido hermano. Si usted hace eso, usted es idólatra, porque usted ha hecho a un Dios paralelo al Dios de la Biblia. Ese Dios que usted tiene en su mente, que no es el Dios de la Biblia, no es un Dios que salva. No es un Dios que perdona pecados y mucho menos un Dios que hace milagros. Y si ese Dios le hizo un milagro, tenga cuidado, amados. Porque la Biblia enseña que también Satanás hace milagros. Entonces, amados hermanos, la Biblia es hermosa al contarnos y al enseñarnos lo que Jesucristo, lo que Dios hizo cuando nació Jesús. Mucha gente dice, no, es que eso es una fiesta pagana. Amados, perdónenme, es cierto, Jesús no nació en diciembre. No, definitivamente que no pudo haber sido porque es demasiado helado y los pastores no hubiesen andado pastando. Pero lo que sí es cierto, que cuando Jesús nació, Dios hizo una fiesta que duró poquito, pero la hizo. Mire por favor el texto, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre el rebaño. Recuerde, aquí ya pasó el relato de María y de José y que no había lugar para ellos en el mesón y les dieron un establo, porque eso es lo que les dieron. Y he aquí a los pastores de ovejas, ¿verdad? De rebaños de ovejas. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y inmediatamente mire qué hizo Dios, porque pudo haberse quedado desapercibido eso. Pero Dios le mostró a esos pastores, porque Dios quería que un grupo de personas se reunieran con su hijo y celebraran el nacimiento de su hijo. Y entonces miren lo que hizo, por favor. Dice, y se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Yo no tengo ni la más mínima idea de lo que puede ser eso. Amados, narra la Biblia que en un momento Jesús se llevó a Pedro, Santiago y Juan, se los llevó al monte Moriah, y en el monte Moriah Jesucristo se transfiguró, es decir, que su cuerpo natural ya no contuvo la gloria de la segunda persona de la Trinidad. Y dice la Escritura que desde el fondo de él, no lo invadió una luz, sino que del fondo de él una luz, la gloria de Jesús se manifestó. No tengo idea qué es eso. Si aquí nos apagan la luz, nos quedamos en lo oscuro, brother. Él iluminó, y tan embobados quedaron los discípulos que Pedro les dijo, Señor, aquí quedémonos, vamos a hacer una enramada, porque además se presentó Moisés y se presentó Elías, y Jesús les dio una pequeña muestra de su gloria. Y entonces los pastores tuvieron la oportunidad de ver por unos segundos la gloria de Dios, para que ellos se convencieran de que la persona o el personaje que estaba hablando con ellos no era cualquier persona, sino que era un mensajero, porque eso quiere decir la palabra ángel. Por eso es que en Apocalipsis a los pastores les llama ángeles, porque somos mensajeros, no somos dueños de la iglesia, somos mensajeros. Y entonces, mire, sigamos, dice, y tuvieron gran temor. Cuando vieron al ángel y el ángel les habló, ellos tuvieron miedo. Y entonces, fíjense que esas dos palabras, gran temor, y de hecho el efecto que nosotros debemos de tener cuando conocemos al Señor, refleja el mandamiento que más se repite en la Biblia. 365 veces se repite en la Biblia el mandamiento no temáis, no temáis, no temáis. Digo, para que usted agarre un no temer por cada día del año. Esa es la orden de Dios, no temas. No temas, no temas porque yo estoy contigo, no temas porque yo soy Jehová que te esfuerzo, no temáis, no temáis. Y entonces lo mismo le dijo a ellos, no temáis. Y entonces dice, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Eso es lo que significa evangelio, buenas nuevas, que será para todo el pueblo.
Oiga esto, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, que es Belén, un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y fíjense que el pesebre era para darle de comer a los animales. Pero para que ellos se dieran cuenta, las señales que donde no se pone un niño, van a encontrar a tu Salvador. Y entonces ellos sabían qué es lo que tenían que buscar. No se iban a la mejor casa, no se iban al mejor lugar, sino que ellos tenían que buscar un establo. Un establo, amados hermanos, un lugar, usted, no sé si usted tiene ni idea cómo puede oler eso, porque a veces hasta los cuartos de nuestros hijos tienen un olor peculiar, amados, y los muchachos no limpian. Ahora imagínense un establo. Allí estaba nuestro Señor. Y entonces ellos corrieron. Y mire lo que dice después. Esto servirá de señal, ¿verdad? 13. Y repentinamente. ¿Cómo pasó? Repentinamente. Pónganse a pensar, el ángel estaba hablando con ellos. Y cuando el ángel terminó de hablar, ¿qué fue lo que pasó? Otros seres como ese ángel se aparecieron. Una multitud de ángeles. Oiga esto, dice... no estamos 13, dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas. ¿Gloria a Dios dónde? En las alturas. Y en la tierra, y quiero que pongan atención a esto, buena voluntad para con los hombres. Ahora, como les digo, el que Jesús se encarnara, el que se tomara un cuerpo, era ya una profecía que desde Isaías 7:14, se los leo rápido, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Diga conmigo Emmanuel. Ese nombre quiere decir Dios con nosotros. Dios prometió que iba a habitar entre su pueblo. En Éxodo, cuando Israel andaba en el desierto, ellos tenían el tabernáculo. Y entonces dentro del tabernáculo estaban los utensilios del templo. Entre los utensilios principales estaba el arca del pacto, no el arca de Noé, el arca del pacto. Es una caja más o menos como de medio metro, de madera de acacia, forrada de oro por completo. Esa simbolizaba la presencia de Dios. Y entonces, cuando la palabra Emmanuel implicaba eso, implicaba el tabernáculo en una persona. Dios iba a habitar ya no, porque en ese tiempo no habitaba Dios en el corazón de las personas, sino que iba a venir una persona, en el cual Dios iba a estar permanentemente. Y fíjense que y dice, y quisiera leerles Juan capítulo 1, versículo 14, porque dice, oiga esto, si no, vamos a leerlo rápido para poderles explicar. Y aquel verbo fue hecho carne, y oiga esto, y habitó entre nosotros. La palabra habitó es tabernáculo. Tabernáculo no es un verbo. Tabernáculo es un nombre, pero Dios decidió hacerlo verbo. Dios tabernaculizó en medio de nosotros. Hizo su tabernáculo en Jesucristo. Y entonces dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mateo capítulo 1, versículo 23, le pedimos allá al hermano Jeremías que se pusiera las pilas para que no nos detengamos mucho, porque sí quiero leerles varios versículos para enseñarles la verdad que hoy les traigo. Dice Mateo 1:23, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que les dije que quiere decir Dios con nosotros. Pero fíjense que quiero que volvamos a Lucas y quiero enseñarles qué es lo que me trae en este sermón. Lucas capítulo 2, versículo 14. El grito, el canto de los ángeles. Es lo que quiero que examinemos hoy. Porque dice el versículo 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, ¿qué dice? Paz. ¿Pero para quién? Buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad para con los hombres.
En otras versiones dice, y paz a los hombres de buena voluntad. Eso de repente choca, amados. Porque aunque usted se considere bueno, la Biblia dice que no hay un solo bueno. No hay quien busque a Dios. No hay un justo ni aun uno. Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas y perverso. Entonces esa buena voluntad, esa paz, ¿para quién será? Porque no hay una persona así. ¿Sabía usted, mi hermano, y ya se lo voy a probar con la Biblia, que si Dios no lo trae, usted no viene? Que si Dios no lo mueve, usted no estaría aquí. Que si Dios no lo trajo aquel día que usted le entregó su corazón al Señor, usted no lo hubiera hecho. Porque el mundo no quiere nada con Dios. Y si no fuese porque Dios movió la intención del hombre, no buscamos a Dios. Fíjense que la palabra buena voluntad viene de una palabra griega que quiere decir eudokia, que en griego es eudokia, que quiere decir buena voluntad entre los hombres. Pero la palabra que se escribió ahí es eudokia, eudokias, como para nosotros en plural, que quiere decir buena voluntad a los hombres en quienes Dios se complace. Y eso cambia todo el significado. No es paz para los hombres, sino que es paz para los hombres en los cuales Dios se complace. Pero volvemos al mismo problema. ¿En quiénes Dios se complace? Yo quiero preguntarle a usted, solo para que usted se pruebe a sí mismo. ¿Ha tenido este día malos pensamientos usted? Yo sí. Y yo soy pastor, hermano. ¿Ha pecado usted este mismo día? No nos vayamos muy lejos. Esta tarde, dejémoslo en la tarde, pues, porque ya el día ya es demasiada la cuenta. La Biblia dice que el que dice que no peca es mentiroso y hace a Dios mentiroso. Entonces, ¿quién podría recibir esa paz que Dios ofrece en Jesucristo? Si les digo que si Dios no nos trae, nosotros no estuviéramos aquí. Que si Dios no nos mueve a hacer las cosas que Él dice, amados hermanos, nosotros no estuviéramos aquí. Quiero leerle y quiero que me tenga paciencia, por favor, porque quiero probarle algo. Con la ayuda del Señor, que me tenga paciencia porque con el hermano Jeremías vamos a pasar en esa pantalla y por eso es que no se detenga mucho en buscar en su Biblia, sino que ponga mucha atención, porque vamos a ver unos versículos donde vamos a notar que esa buena voluntad es de Dios y el recibir esa voluntad no es de usted, es de Dios también. En otras palabras, Dios movió mi corazón a escuchar su voz. Porque el evangelio se presenta a todo el mundo y todos lo escuchan. Pero en verdad, no todos lo atienden. Y quienes lo atienden es aquellos que reciben el regalo. Pero para recibir el regalo, usted tiene que estar capacitado para entenderlo y para recibirlo. Y por eso es que el Señor Jesucristo, después que daba una parábola, ¿qué era lo que decía? El que tiene oídos, que oiga. ¿Por qué? Porque habían personas ahí que no tenían oídos para escuchar su palabra. Ahora, vamos a ir rapidito, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 30. Y síganos ahí en las pantallas, por favor, para poderle explicar esto. Lo primero que vamos a leer se conoce como la cadena dorada de la salvación. Mire lo que dice, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 30. Ahí está en la pantalla. Y a los que predestinó. ¿Qué quiere decir la palabra predestinar? Es darle un destino anticipado a las cosas, ¿sí o no? Mira, esto lo tengo predestinado, este dinero lo tengo predestinado para el paquete navideño que vamos a comprar, ¿verdad? Para los regalos, para el arbolito, para las luces, qué exagerado. Y entonces, oiga esto, y a los que predestinó, aquí no se está refiriendo a cosas, se está refiriendo a personas. Y a los que predestinó, oiga esto, a estos también llamó, o sea, quiere decir que primero le dio un destino anticipado. Primero lo predestinó. Y luego de predestinar, ¿lo que hizo? Yo estoy leyendo la Biblia, amados. No son palabras mías. Dios nos dio un destino anticipado.
Y a los que recibimos ese destino anticipado, miren lo que dice ahí, a estos también, ¿qué hizo? Llamó. Y a los que llamó, después de haberlos llamado, a estos también, ¿qué? Justificó, es decir, hizo justos. Como les enseñaba la otra vez, la palabra justificar es sinónimo de santidad. Si usted es justo, usted es una persona salva. Si usted puede hacer justicia perfectamente, usted no va a ir al infierno y no necesita el regalo de salvación. Entonces dice, oiga bien, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Nosotros no estamos glorificados todavía, pero Pablo tenía tal certeza que habló de lo futuro como que fuera pasado. Si usted se da cuenta, el hombre no hace nada ahí. Dios lo predestina, Dios lo llama, Dios lo justifica y Dios le da el final correcto que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿A dónde participamos nosotros? Hey, pastor, pero yo tomé la decisión. Sí, ¿por qué tomó la decisión usted y no otras personas que han sido mejores que nosotros? ¿Por qué nosotros sí tuvimos oídos para oír y otras personas que estaban sentadas a la par de nosotros no tuvieron oídos, no se levantaron y estaban desesperados porque el culto terminara? Amados, si el hombre tiene parte en la salvación, el hombre tiene de qué glorificarse. Oiga lo que le estoy diciendo, por favor. Y por eso que yo quiero que usted entienda el verdadero regalo de la salvación, amados. El verdadero regalo de la salvación es que usted y yo no teníamos que estar aquí. Es que mi nombre no debía estar en el libro de la vida. Es que el amor de Dios no debía haberse caído sobre mí. La gracia de Dios no debió haber sido conmigo porque yo estaba lleno de pecados. Mas sin embargo, Dios me vio. Por alguna razón, Dios me predestinó. Dios me llamó. Dios me justificó. Dios me perdonó. Y ahora mi corazón es del Señor, no todas las personas. Ahora, los veo así un poquito dudosos. Mire lo que dice, por favor, Juan capítulo 6, versículo 37. Mire que yo no estoy explicando mucho, sino que estoy leyendo, dejando que la Biblia le hable a usted. ¿Lo tiene ahí? Juan capítulo 6, versículo 37. Oiga esto. Todo lo que el Padre me da, hablando del Señor Jesucristo, vendrá a mí. Cuando dice todo, se refiere a personas. Todo lo que el Padre me da, ¿qué dice? Vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. O sea que el Padre, oiga esto, el Padre lo trajo a usted a Jesucristo. Jesucristo, como el Padre lo trajo, lo toma a usted y no le echa fuera. Ahora ve ahí mismo, pero en el versículo 44, ponga atención a esto, por favor. Ninguno, ¿cuántos son ninguno? ¿Cuántos son ninguno? Nadie. Oiga lo que dice. Ninguno puede venir a mí, sigue hablando el Señor Jesucristo, si el Padre que me envió no le trajere. Y resultado de venir al Padre, y yo le resucitaré en el día postrero. Y entonces se da cuenta que el llamado de Dios para aquellos que hemos sido predestinados, mi querido hermano, es irresistible. Y tarde o temprano, la luz de Dios llega a nuestro corazón. A aquellos que hemos sido llamados por Dios. Pastor, pero es que eso es injusto, amados. Por cuanto todos pecaron, ¿cuántos pecamos? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Nuestra mente corrompida no quiere nada con Dios. A veces lloramos porque el pecado que hicimos nos trajo consecuencias, perdimos el trabajo, algunos perdieron la familia, qué sé yo, lloramos, nos lamentamos. Pero eso no es arrepentimiento, amados. Eso es llorar por lo mal que le fue, porque usted hubiera querido pecar sin que le fuera mal. Ahora, mire lo que dice, por favor, 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Dice, oiga bien, 1 Corintios 1, 9 dice, fiel es Dios. ¿Quién es fiel? Dios. Por el cual fuiste, ¿qué dice ahí? Llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Usted fue llamado a qué? A estar en comunión, en común acuerdo. Era imposible que un pecador estuviese en comunión con el santo. Es imposible. Y para poder, oiga bien, para poder tener comunión, nuestros pecados tuvieron que haber sido perdonados. Yo no sé si usted ha pecado grandemente, pero yo quiero decirle, y póngame atención a esto, por favor. ¿Sabe usted cuál es el pecado más grande?
¿Alguien tiene la más mínima idea de cuál es el pecado más grande? El pecado más grande es violar el mandamiento más grande. ¿Y cuál es el mayor de los mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas. Oiga, eso quiere decir que usted tiene que amar a Dios, y como lo dice el Shema judío, amar a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Ese es el primer mandamiento. Y violar ese primer mandamiento nos hace cometer el pecado más grande. Ahora, dígame ¿usted ama a Dios con todo su corazón todo el tiempo? Cuando usted decide pecar, cuando usted decide mentir, cuando usted decide ultrajar, cuando usted decide agarrar lo que no es suyo, cuando usted decide violar algo, alguna ley, usted ha decidido no obedecer la voz de Dios. Cuando usted se revela a la autoridad, usted no ha decidido no obedecer la voz de Dios. Y cuando usted desobedece la voz de Dios, deshonra y rompe el primer mandamiento. Y ese es el pecado más grande. El que resiste a la autoridad, a Dios resiste. No es la muerte, no es el asesinato, no es la violación, es no amar a Dios 100%. Entonces, si vemos las cosas así, ¿quién tenía derecho a la paz de Dios? Si Dios no nos trae, amados, si Dios no nos hace el regalo de traernos a Él, usted y yo estaríamos no sé dónde. Ahora busque conmigo, por favor, Efesios capítulo 1, versículo 18, por favor. Oiga esto, Efesios capítulo 1, versículo 18. Perdóneme que traje un montón de versículos, pero necesito mostrarle eso. Necesito mostrarle que la salvación virtualmente, definitivamente que es un regalo, que no es su esfuerzo, es que Dios me llamó y ni siquiera el estar aquí vino de otra persona que no fuese Dios. Oiga esto, mire lo que dice, solo con la primera expresión, versículo 18. Oiga esto, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Qué querrá decir eso? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. A nuestro entendimiento el apóstol le da ojos, ¿verdad? Para ver. Pero es una metáfora para decir que me quitaron el velo que yo tenía en mi mente y pude ver la razón de Dios. Y entonces dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Oiga esto. Para que sepáis, si Dios no alumbra los ojos de su entendimiento, usted nunca hubiese sabido esto. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Qué hizo Dios? No solo me trajo, sino que alumbró mi entendimiento para que yo pudiese comprender la oferta de la gracia de Dios en mí. Por eso, amados, y repito, por eso es que mucha gente escucha el mismo sermón y no quiere nada con Dios. Se van fastidiados porque esto no termina, que no sé qué, que no sé cuándo, porque no hay esa luz. Y entonces, ahora quiero que busque conmigo 2 de Timoteo 1:9. Ahí el hermano nos va a ayudar. 2 de Timoteo 1:9. Oiga esto, por favor. Porque este versículo nos muestra que el llamado de Dios es soberano, mi hermano. Oiga esto, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Ese es quien está hablando de Dios. No conforme a nuestras obras, porque ¿qué merecían nuestras obras, amado? Piensen en las 2 o 3 peores cosas que hemos hecho. Algunos no han hecho muchas cosas, pero total es pecado y la paga del pecado es muerte. Pero algunos hemos hecho cosas difíciles, amado, que nos daría vergüenza decir en este lugar. Entonces dice, oiga esto, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuándo preparó ese llamado? ¿Cuándo? ¿Cuánto pecado habíamos cometido entonces? ¿Habíamos nacido? Algunos estamos viejos, pero no tanto, brother. Porque ahí dice, mire, antes de los tiempos de los siglos, antes que cometiésemos tanta equivocación, Dios tenía un llamado especial para cada uno de nosotros. Ahora, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, por favor, téngame paciencia. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9.
Oiga esto, por favor. Pero vosotros sois, usted y yo, linaje, ¿qué dice ahí? Escogido. ¿Y qué quiere decir escoger? Mire, por favor, yo quiero comprar unos aguacates. ¿Qué le dice? Bueno, en nuestros países, aquí no, ahí agarra usted. Pero ¿qué le dice la vendedora? Escoja cual quiere, ¿verdad? Pero si usted no va a comprar, si no compra, amén. Entonces, pero ahí dice que Dios nos vio en el total de las personas y Dios, ¿qué hizo? Increíblemente nos escogió. Bueno, conmigo, brother. Yo no entiendo por qué. Yo no entiendo por qué. Conozco personas que quizás yo diría harían un mejor papel como cristianos que yo. Pero Dios me llamó a mí, ¿sabe por qué? ¿Y por qué llamó a lo necio del mundo? Para que la gloria sea de Dios. Si Dios llamara a los mejores dijeran que es que somos los mejores, por eso nos llamó Dios. No, Dios llamó a personas como yo para que la gloria no sea mía, sino que sea de Él, un pecador transformado en un creyente. Oiga lo que dice, por favor. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo, oiga esto, adquirido por Dios. ¿Cómo nos adquirió Dios? ¿Cómo pagó Dios por nosotros? A través de Jesucristo. Entonces dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Imagínense que usted tenga un recado para su familia, ¿verdad? Pero la única persona que va a ir a la familia es el primo Santiago, ¿verdad? No, vamos a ponerle otro nombre, Toño, ¿verdad? Y aquel primo Toño es que nadie le cree porque es un gran mentiroso. Pero a usted le urge llevar que lleven con el mensaje. Pero nadie le cree al tío, al primo. Y entonces el primo va y cuenta. ¿Y qué pasa cuando un mentiroso cuenta cosas? Nadie le cree. Nadie le cree. Mas sin embargo, amados hermanos, Dios nos manda a nosotros, que algunos de nosotros quizás hemos tenido mala reputación, pero nos escoge a nosotros en el regalo de Navidad, amados hermanos. ¿Para qué? Oiga esto, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, ¿a qué? ¿A dónde? A su luz admirable. A pecadores pone a hablar del anuncio. ¿Quién puede transmitir mejor un anuncio, digamos, de cáncer? ¿Alguien que nunca ha tenido cáncer o un sobreviviente de cáncer? ¿A quién le creerías más tú? A un sobreviviente de cáncer. ¿Y sabe qué somos usted y yo? Sobrevivientes del pecado, libres de condenación. Y por eso, amados, hemos reconocido que Cristo es el Señor. Ahora, Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. No predico siempre así, amados, solo quiero llegar a esta verdad. Oiga lo que dice, por favor. Mis ovejas, oiga, del principio dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué pasa? Y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amados, en el libro de los Hechos 16:14 hay un hecho que nos debería de hacer reflexionar esto. Sobre una mujer que se llamaba Lidia, una mujer comerciante, una mujer, ¿cómo se llama? Exitosa. Dice así, mire. Entonces una mujer llamada Lidia, que adoraba a Dios, pero por supuesto bajo la ley, estaba oyendo. Y mire lo que dice ahí. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. ¿Quién llamó su corazón? Para que estuviera atento. ¿Por qué llamó Dios su corazón? Porque Dios tenía un propósito para esta mujer. Cuando Dios nos llama con propósito. Y el propósito principal para nosotros es de salvación. Romanos capítulo 9, versículo 23, por favor. Ya casi terminamos, amados. Romanos capítulo 9, versículo 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria,
las mostró para con los vasos. Oiga esto, por favor. Esto, si usted le pone atención, es revelador, y yo le pido al Señor que abra los ojos del entendimiento de todos nosotros. Dice, repito, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró, ¿para quién? Para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, oiga esto, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Cómo nos llama Dios a nosotros? ¿Qué nos ha llamado? ¿Cómo nos llama? ¿Cómo nos llama ahí? ¿Vasos de qué? De misericordia. Usted quiere compartir una bebida, ¿verdad? Mi hija hizo un sufresco ahí que yo llevaba al trabajo y entonces le quedó riquísimo y entonces ella llevaba vasitos. Y les repartió a todos con vasitos pequeñitos, ¿verdad? Así como degustación. Pero cuando todos vieron que sobró, todos tiraron a la basura sus vasitos y llegaron todos con sus termos. ¿Por qué querían ellos? ¿Ah? ¿Cómo se llamaba lo que hizo? Entonces, oiga esto, por favor. Todos llegaron con su vaso porque querían del fresco. Dios nos llama a nosotros vasos. ¿Pero vasos de qué? De misericordia, porque Dios ha derramado en nosotros de su misericordia. ¿Lo merecíamos? No. No, no lo merecíamos. Nos llamó por su gracia. Nos escogió. No me diga por qué, porque ni siquiera yo sé por qué me escogió a mí. Y entonces, amados, vasos de misericordia, eso es lo que nosotros ya somos. Y por último, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Oiga lo que dice, por favor, y con esto terminamos de leer el montón de versículos. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Oiga esto, por favor, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué los escogió? ¿Para qué los escogió? Para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que en la mayoría de hogares, menos en el mío, porque hoy no pusimos. Afuera sí pusimos un montón de cosas, pero adentro no hay arbolito, ¿verdad? Porque tenemos la casa de oración, etc. Pero amados, yo sé que todos tienen de alguna manera decorado de Navidad. Y está bonito y está bien. Allá mis hijos han tomado un tema todo loco desde el año pasado. El tema es el Grinch, imagínense. Pero decoramos. Porque es una fiesta. Fiesta que muchos no entendemos hasta que vemos. El regalo casi siempre no es merecido. Y la salvación, usted y yo, no la merecíamos. No importa cuál sea el regalo más valioso que le den en estas fiestas. El suyo se preparó desde antes de la fundación del mundo. El suyo tenía su nombre, aun cuando ni sus padres habían nacido. Allí nos vio Dios, allí nos escogió Dios. Y por eso, amados hermanos, cuando pensamos en estas cosas, ¿verdad? Y algunas personas presumen de su vida en el Señor, no entienden. No entienden que usted y yo, por misericordia, estamos donde estamos. Un día, amados hermanos, cuando Dios nos llame a su presencia, se va a cumplir lo que la Biblia dice: ausentes del cuerpo, presentes al Señor. ¿Porque nos portamos bien? No, yo lo dudo mucho. Yo dudo mucho que siquiera... No, yo soy bien portado. Solo nuestros padres dicen eso cuando estábamos chiquitos, ¿verdad? Porque si le preguntaran a mi papá, que ya está en la presencia del Señor, dirían: no, esa es la colejudas, ¿verdad? Pero menos mal que Dios no me vio así. Menos mal que Dios no lo vio así. Y allá en el cielo hay un libro. Al final va a haber un juicio.
Y ese libro se va a sacar. Es un listado donde su nombre y el mío están escritos. Escritos por la mano de Dios. Si usted quiere celebrar algo en Navidad, celebre que Cristo se hizo hombre. Oiga esto. Se hizo un niño, por supuesto, y creció. Ahora usted ya no me diga, no me hable del niño Jesús, porque eso es como que usted agarre una foto suya chiquita y comience a platicar con el niño, ¿verdad? Este es el niño Mario, ¿verdad? Yo no quiero hablar con Mario adulto, yo quiero hablar con el niño Mario. ¿Tendría lógica eso? No. Nosotros hablamos con Cristo, y ya ni siquiera hablamos con Cristo crucificado, sino que hablamos con el Cristo Rey, el que está sentado a la diestra de Dios, el que decidió tomar un cuerpo y morir como ofrenda por su pecado y por el mío. ¿Porque lo merecimos? No. Porque decidió Dios regalarnos su salvación. Amén, iglesia. ¿Cuántos merecemos ser salvos? Como decíamos allá en El Salvador, me aparto, me agacho y reviera contra, ¿verdad? Es un regalo, un precioso regalo que Dios le da a sus hijos, en los que Dios se place. Allí hay paz, allí hay buena voluntad, en los que pasamos a ser hijos de Dios. Amén. Vamos a orar entonces. Oh buen Dios y Padre nuestro, en esta hermosa noche, Señor, que recordamos la Navidad, Padre Celestial. Aquel día, la primera Navidad, Señor, allá cuando tú decidiste venir, que no buscaste el mejor lugar, que no buscaste las mejores personas, solo buscaste según tu voluntad, Señor. Y no solamente tomaste un cuerpo, Señor, sino que viviste cerca de 33 años y medio, de manera perfecta como nosotros nunca jamás lo hemos podido vivir, para poder ser la ofrenda delante del Padre por los pecados de todos aquellos que nosotros hemos creído en ti. En ti, Señor, están nuestras esperanzas. Si nosotros pensáramos, Dios, que tendremos que calificar, que tendremos un marco que llenar, requisitos que cumplir, Señor, estaríamos asustados y decepcionados, Dios, porque siempre cometemos errores. Pero hoy, Señor, tu luz, tu misericordia y tu gracia nos enseñan, Dios, que tu salvación es un favor inmerecido para aquellos que tú has llamado. Gracias, Padre Celestial. Ahora, Señor, derrama de tu gracia y de tu misericordia en este lugar. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.